reconciliación, quiero decirte nuevamente que este seminario o esta palabra que tú estás escuchando nos trajo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez hace ya casi 9 años. Vamos a tener nuestro 9º aniversario el sábado 20 de mayo del 2017, específicamente el mismo día que nosotros llegamos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los pastores papás y tu servidor, hace, para esa fecha del 20 de mayo del 2017, 9 años. Y corresponde a la fecha que nos agrada, el día de reposo, y precisamente el 20 de mayo. Y bueno, Dios es bueno, Dios nos ama, y queremos invitarte a ti que nos estás viendo por las redes a que vengas a celebrar con nosotros este 9º aniversario de los ministerios Penetrando en la Oscuridad en Chiapas. Este es el tema número 12 y se llama arrepentimiento contra remordimiento. Y se ha hablado mucho acerca del arrepentimiento. Las personas dicen, las personas que están en un púlpito dicen, y también las que reciben enseñanza de los que están en púlpito dicen al mundo: arrepiéntanse. Pero yo te quiero decir hoy en el nombre de Jesús, esa palabra no es para el mundo, sino para los hijos de Dios. Arrepentimiento es para la familia. Cuando el Bautista le dijo arrepiéntanse, no se lo dijo a los romanos, se lo dijo a los hijos de Dios. Así que la predicación del Bautista no es para que la gente venga a los pies del Señor, de Dios o de Jesús como el Maestro, sino que se arrepientan y retomen su identidad de hijos. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no lo va a predicar un cristiano emocional para las personas que todavía ni conocen del Evangelio, pero que en muchas ocasiones son más dadivosas y ejercen más piedad que los mismos cristianos, que se atreven a predicar arrepentimiento desconociendo el origen de la palabra y la verdad de la revelación del Señor. Así que este tema es muy importante, yo te animo a que pongamos mucha atención. Arrepentimiento contra remordimiento. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 22. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Te pregunto rápidamente, ¿de dónde salen los pensamientos? ¿Y por qué entonces nos enseñaron toda la vida que salían de aquí de la mente? La Biblia dice que salen del corazón, toma tu decisión. Yo ya tomé la mía. Yo creo que mis pensamientos salen de aquí, de mi corazón. Luego aquí, ¿de qué sale entonces? De mi mente salen las acciones. Y por mi alma, quien soy yo, decido. Es la parte volitiva de mi ser. Arrepiéntete de esta tu maldad. Le están diciendo a un ex brujo o a un ex mago, a Simón, que era mago antes, que se había pegado y estaba recibiendo la enseñanza de los discípulos. A él le están diciendo arrepiéntete. Eso significa, lo están considerando familia al ex brujo. Así que por si hay algún brujo que esté escuchando esta predicación, tienes esperanza, puedes venir a los pies de Jesús. Y si después de estar a los pies de Jesús llegas a tener algún pensamiento equivocado, ciertamente puede ser perdonado, porque para esto se anuncia el perdón de los pecados, para que la preciosa y poderosa sangre de Jesús, cuando un hijo desobedece, perdone ese pecado y el hijo pueda proseguir a la meta, pueda determinar y terminar las cosas que son su identidad y su objetivo. No te van a perdonar por haber sido mexicano. Eso es ridículo. Que tú vayas a los pies de Jesús y hagas una oración tan trillada donde le dices a un Dios que no conoces, perdóname, suena ridículo. Pero es necesario golpear la falsa enseñanza, la mala enseñanza y establecer las verdaderas
palabras del Evangelio, en el sentido correcto. Tú puedes decirle a la gente, tú necesitas de Dios. Tú puedes decirle a la gente, Jesucristo vino y murió y resucitó y derramó su sangre para que tengamos vida. Ven, que nos enseñen. Ven, sentémonos a recibir enseñanza. Eso tú puedes decirle a la gente. Y la gente tomar una determinación y decir, sí, yo lo necesito, convencido por el poder del Espíritu Santo a través de un enviado o de un predicador. Pero no puedes engañar a la gente. No puedes decirle cosas como las que me dijeron a mí y de seguro te lo dijeron a ti también. Es hora de que la tradición cristiana se rompa en 1000 pedazos y es tiempo de que el poder de Dios se perfeccione en la debilidad de sus hijos. Es tiempo de que recibamos lo que necesitamos, porque nuestras lágrimas, hermanos, merecen mucho respeto. Más la de ustedes como jóvenes, adolescentes. Ustedes necesitan una palabra real, no un evangelio de Walt Disney. Ustedes necesitan palabra real, que les satisfaga su alma, que les responda a sus preguntas, porque ciertamente los adolescentes hacen preguntas bastante difíciles de contestar, pero Dios tiene toda la respuesta. Diga conmigo amén. Amén. Vamos a leer la introducción. La simulación, producto del temor a ser avergonzado y descubierto, es el arma que el remordimiento utiliza como medio de defensa contra la condenación. El saber que mi identidad ha sido menguada y por ello he afectado la vida de otros, puede en un verdadero discípulo producir un cambio de dirección, esto es arrepentimiento, que permanecerá porque no está basado en el egoísmo, sino en el servir a otros. Y añadiría ahí, por la gratitud que tengo a la respuesta de un Dios que me ama. Busquemos en nuestro interior cómo me comporto con los demás. ¿Realmente estoy agradecido con Cristo por el ofrecimiento de vida eterna? Estas preguntas dirigidas a quienes ya han recibido respuesta de Dios tienen que ser respondidas. No pueden ser respondidas por persona que no ha recibido del amor de Dios. Persona que no ha recibido del amor de Dios se duerme cuando palabras tan importantes e inteligentes están presentes, porque no estamos hablando el mismo lenguaje. Pero cuando la atención de un hijo se pone a tono con la palabra, entonces tú creces. Tus malos conceptos personales empiezan a desaparecer y tú tienes que hacer un esfuerzo, porque todos sentimos sueño. Y si usted siente sueño, mi recomendación es póngase de pie y siga atendiendo la palabra. Entonces el sueño se va. Amén. Dele vuelta a su boletín, por favor. Vamos a iniciar. Dice el versículo número 1, dice el tema número 1. Dos reinos diferentes, bienvenido Pastor Rafa. Dos reinos diferentes, dos enseñanzas. Pongan atención, por favor. En 1 Corintios 2, del 12 al 13, dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si usted se involucra con todo su corazón a la preciosa enseñanza del reino de Dios, usted va a constatar que usted va a tener un lenguaje de poder, un lenguaje fuerte, un lenguaje bendecido y diferente, porque Dios
le va a hacer pensar de diferente manera. Los pensamientos adquieren fuerza cuando la voluntad los lleva al espíritu y se accionan. Dice la Escritura, como es el pensamiento del hombre, así el hombre hace. Dice la Escritura, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Son las acciones las que determinan y hacen firme un pensamiento, y son tus acciones las que logran jalar el reino de Dios a tu vida o te condenan. Así que es muy importante poner atención a los pensamientos, porque vienen de repente ingresan a tu corazón y parece que eres tú el que estás pensando. Quiero decirte que difícilmente pensamos algo como si fuera de nosotros mismos. Y quiero puntualizarlo. Difícilmente piensas tú algo que sea concretamente tuyo. Cuando se trata de accionar hacia las demás personas, hay dos reinos que están en pugna para que tú hagas las cosas que ellos quieren que tú hagas. El reino de Dios quiere que bendigas, que ayudes y que traigas justicia y libertad a muchas personas. El reino de las tinieblas quiere que seas el freno, y quiere que seas el verdugo, y quiere que seas el juez de las personas. Ponga atención. Si usted entiende que en los pensamientos está la lucha, usted va a tener fuerza, porque va a negar el pensamiento que le hable mal de alguien, lo va a rechazar y va a aceptar el pensamiento contrario, que es el del reino de Dios, para hacerle bien a las personas. Escuche con atención. Hace mucho tiempo yo tenía un problema en mi vida. Me daban ganas, a veces, y por lo regular, las veces eran muy seguiditas, de golpear a las personas. Ven, ya. Terminaba mi conferencia o mi predicación y de seguro se iba a acercar a alguien a platicar conmigo, a pedirme un consejo. Esa persona que me está pidiendo un consejo, yo le estoy escuchando. Y de repente, en mi corazón me dan ganas de pegarle. Y yo me asombro en mi interior y digo, ¿estoy loco o qué me está pasando? Y me espanto y me le quedo viendo. Y entonces yo oré a Dios y le dije, ¿cómo puedo contrarrestar esto que siento, Señor? ¿Cómo me puedes hacer libre de este pensamiento? Porque yo no sé si a usted le ha pasado y no tenga la fuerza para exhibirlo. Pues yo tengo toda la fuerza para exhibir las armas del diablo. Por eso de esta manera lo hago. Y el Señor me hizo sentir en mi corazón que cuando yo sintiera ganas de pegarle a alguien, que no tenía ninguna necesidad de hacerlo, ni ningún pretexto, lo que yo hiciera fuera, nadie te va a tocar, ningún arma forjada en tu contra va a prosperar. Yo te bendigo y declaro que no hay golpe sobre tu vida porque te amo. Y así es como yo contrarrestaba el mal pensamiento que venía sobre mi corazón, que constantemente me agobiaba. Gracias, Janet. Caminaba rumbo a la prisión para predicar el evangelio a los internos allá en el reclusorio norte. Iba manejando y se ponía a un lado mío una patrulla y mi cara cambiaba y volteaba enojado a ver a la patrulla y me les quedaba viendo y ya me ponía yo tenso y empezaba a pensar mal. Dije, Señor, ¿qué hago? Porque no puede ser que yo voy a predicar el evangelio y cuando una policía se pone cerca de mí, en mi interior hay malos pensamientos. Y de nuevo el Señor puso en mi corazón que los saludara y les dijera, Dios les bendiga. Y yo fui libre de eso. Pero tú tienes que pelear contra tus pensamientos. Aquellos que van en contra, aquí es donde está el secreto de las personas. Ponga atención, ponga atención. Aquellos que van en contra de las personas. Cuando no le hago caso a una persona, cuando lo menosprecio con mi mirada, cuando no le doy mi mirada, tú no estás escuchando a Dios, tú estás escuchando al diablo. Por eso les llamo la atención inmediatamente. Por eso soy muy inquisitivo en esa área, porque estoy presente y yo les amo, y Dios les ama, y ese que les habla en contra mía, no les ama.
ese les odia y los quiere matar. Por eso los ha hecho sufrir. Por eso te ha hecho pensar cosas raras, de muerte. Porque a tu corta edad ya muchos han pensado en morirse. Y ustedes van a vivir. Ustedes no van a morir. Amén. Diga conmigo, sí lo entiendo. Vamos adelante. No hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo me va a dar malos pensamientos, sino el espíritu de Dios, por el cual yo puedo decir que las demás personas tengan comida, que las demás personas tengan ropa, que las demás personas estén contentas, que haya paz donde yo estoy. Ponte de pie, Nicolás, ponte de pie, párate, ponte de pie y así te quedas parado para que venzas ese sueño. ¿Sí? No te estires, no te dije estira, te dije párate. Dice abajo, Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Qué es el pecado? Perdón, según este versículo, esta pequeña frase, ¿qué es el pecado? No. ¿Qué es el pecado? Está ahí en la pequeña frase. Así como el pecado reinó para muerte, entonces ¿qué es el pecado? Por eso le digo, ponga atención. Es un rey. El pecado es un rey y lo tienes que destronar. A mí, que él sea un rey, es problema de él. Yo ya no soy su súbdito. A mí ya no me hace como él quiera. A mí si suena el hechizo de las campanas, yo ya no corro. Si me chifla, no le hago caso. Porque hoy sirvo al Rey Jesús. ¿Sí, amén? Escuchen. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida. Y la gracia de Dios y la justicia de Dios es Jesucristo. Jesucristo. Y quien obedece a Jesucristo ha destronado al pecado de su vida. Y yo no estoy diciendo que ya no vayas a tener errores o vayas a cometer errores, pero tienes perdón de esos errores si los cometieras, si te arrepintieras. Porque se anunció perdón de pecados y arrepentimiento. Un arrepentimiento que trae una buena consecuencia. El perdón de pecados, que es para los hijos. Nuevamente, el Bautista no predicó arrepentimiento para romanos, ni para asirios, ni para palestinos. Predicó arrepentimiento para los hijos, para los judíos de ese tiempo que habían desviado su identidad. Usted, iglesia, no puede predicar arrepentimiento a las personas de allá afuera, a los hijos que no están obedeciendo. Hay que llamarle la atención. Regrésate a tu identidad. Dios es bueno, no sucumbas. Y el hijo podrá escuchar. El llamamiento del Bautista tiene que ser levantado en este tiempo para muchos hijos. Personas que nos hagan reflexionar y entender que el camino es Jesucristo, que Él ha sido bueno con nosotros y que no hay mal en Él, que no tendremos por qué obedecer al pecado, sino destronar al Rey, que se llama pecado, para entronar al Rey, que se llama Jesucristo, en nuestra vida, por su enseñanza. Vamos adelante, por favor. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, es tan interesante esta palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la pregunta es, ¿por qué dice que ninguna condenación hay? Porque esta persona de seguro tuvo un error, de seguro se equivocó, de seguro tuvo un error, pero la condenación no lo va a matar, la condenación no lo va a abocar, no lo va a hacer oscuro, va a poder proseguir y proseguirá el justo su camino, ciertamente dice la profecía, porque la sangre de Cristo está presente, porque cuando Él cae, Él es levantado, porque a Él correrá el justo y será levantado. Esto es el perdón de pecados. Esto es lo que necesitas conocer. Tú no puedes basar tu identidad en Cristo en tu buena conducta y en tu buen aseo personal. Y es bueno portarse bien y es bueno asearse. Pero no puedes basar tu identidad en que ya no tomas,
en que ya no fumas, en que ya no te drogas, en que ya no robas, en que ya no dices groserías. Ah, ya sos bueno. ¿Y qué de bueno le haces a la gente? ¿Dónde está el bien que Dios dice que le lleves a la gente? ¿Dónde está la misericordia que Dios ha tenido de ti? Dándote chamba. Porque el ministerio es chamba, es trabajo. Es la misericordia de Dios, quitándonos de nuestras viejas maneras y formas de ganarnos la vida para establecer una nueva vida. Amén. Ese es el descanso, ese es el reposo de Dios en la vida de un hijo y de un siervo. No es porque te portes bien, y no te confundas, no estoy diciendo que te portes mal. Estoy diciendo que tenemos que romper un evangelio conductual y establecer el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, que Él vino y se entregó en obediencia a su Padre para que todo aquello que tú creías que era malo por ti sea quitado de tu vida y puedas accesar al reino. Es como si Jesús mismo te estuviera diciendo: ven conmigo, fue mi plan el que te hizo sufrir, pero también entrego mi vida para que dejes de sufrir. Ven conmigo, y si tú lo aceptas, entonces tú inicias un camino diferente. Necesitas doctrina, necesitas Biblia, necesitas doctrina y necesitas un maestro. Esto es lo que tú necesitas. De otra manera, no tienes oportunidad para llegar al nivel de la fe. Hoy se ha corrompido y por una oración cursi y ridícula dicen que tienes fe. No es cierto eso, no es escritural. Y tenemos que volver los ojos, maestros, tienen que volver los ojos a las escrituras. Lean Gálatas capítulo número 3, todo el capítulo, y ustedes se van a dar cuenta que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando a mí me hicieron hacer esa oracioncita, yo no tenía ni siquiera entendimiento de un solo